En este video vamos a ver el concepto de variable y constante. Entonces, una variable es un lugar donde vamos a poder guardar información en un programa. Esta información nosotros la vamos a poder acceder las veces que queramos dentro del programa. Cuando escribimos código, pues nosotros podemos utilizar las variables para guardar datos, para guardar estados. También podemos asignar valores y por lo tanto, como lo dice su nombre, va a variar. Entonces vamos a darnos cuenta que una variable nosotros le podemos cambiar el valor durante la ejecución del programa varias veces. Una variable puede representar una expresión numérica, puede representar una cadena de caracteres, es decir, un texto, puede representar un estado lógico, es decir, un verdadero o un falso. También existen otro tipo de datos, por ejemplo, existen datos que son tipo arreglo, array, matrices y objetos, pero eso los vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver unos datos sencillos que son tipo numérico, tipo carácter, o más bien cadena de caracteres, que es el string, y tipo lógico. Nosotros vamos a hacer la siguiente analogía. Hagamos de cuenta que una variable es como una caja. Entonces, digamos en este ejemplo, guardan durante un momento el nombre Bob dentro de la caja. Lo sacan y después meten un valor que es este lógico, que es true, y queda almacenado ahí. Y luego meten un valor en esa caja, que es el número 35. Entonces, yo en una variable puedo guardar diferentes tipos de datos. Es como si lo utilizara para guardar manzanas y después de que desocupe las manzanas puedo guardar peras, algo así por el estilo. Existe algo que es lo que vamos a ver a continuación en este video y es la asignación del tipo de dato. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer una variable tenemos que especificar qué dato va a ser guardado en esa variable. Si vamos a guardar números, si vamos a guardar valores lógicos, y vamos a ver un concepto que se llama inicialización y asignación. Empecemos entonces con un tipo de dato que se manejan variables, que son los tipos enteros, también conocido como integer o int en algunos lenguajes de programación. Nosotros no vamos a empezar con un lenguaje de programación todavía, estamos empezando, entonces la idea es que ustedes, para aprender los conceptos de programación, vamos a utilizar un software que nos permite escribir en algo que se llama pseudocódigo. En la sesión anterior veíamos que el pseudocódigo es la forma, digamos de manera escrita, en la cual uno describe el paso a paso de un algoritmo. Entonces este programa, que es el PCInt, nos va a permitir describir los pasos de un algoritmo y además en español. Entonces esto le queda muy sencillo para alguien que nunca ha programado. Entonces la idea es empezar de ceros e ir subiendo el nivel de dificultad. Aquí vemos un programa muy sencillo. Entonces miren que aquí está lo que yo les decía. Primero se define la variable. Entonces definimos una variable A como entero, B como entero y C como entero. Entonces después la inicializamos y le asignamos un valor. Aquí le estamos asignando el valor que A es igual a 5, B es igual a 4. Entonces luego hace la operación de que C es igual a A más B. Y eso nos da que C es igual a 9. Porque pues aquí se le asignó el valor 5 a A. Entonces A vale ahorita 5. B le asignamos el valor 4. Entonces vale 4. Entonces 4 más 5, 9. Y pues acá le decimos escribir el valor de C. Los tipos de datos entero entonces son valores entero, como dice su nombre. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, pero no pueden tener parte decimal. Entonces veámoslo con el software. Entonces acá con el software PCInt, miremos cómo funciona. Entonces vamos a revisar unas funciones que trae este software y son las siguientes. Por ejemplo, cuando uno ejecuta un programa, que ahí siempre el programa le pide a uno los datos, ¿cierto? Entonces digamos,
este es como una especie de trapecio. El trapecio entonces va a representar, digamos, algo que nos escribe el programa. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un mensaje. Entonces acá donde dice lista de expresiones es lo que vamos a escribir. Entonces, entre comillas, vamos a colocar, por favor, ingrese el valor de la variable a. Dos puntos. O así nomás. Así como está el programa ya lo podemos ejecutar. Entonces miren, para ejecutar el programa le dan aquí play, ejecutar. Y miren lo que sale. Entonces en esta pantallita nos dice, por favor ingrese el valor de la variable a. Listo. Ahora tenemos que ya el programa escribió. Entonces ahora nosotros tenemos que escribir en el teclado el valor de la variable. Entonces quien tiene que leer esa información es el computador. Entonces vamos a darle clic acá en leer, en este comando que se llama leer, y lo que va a hacer el computador es que lo que nosotros escribamos va a ser a. Entonces lo que nosotros guardemos, o sea lo que escribamos acá, va a ser asignado a la variable a. ¿Listo? Vamos a ejecutar el programa. Entonces dice variable no definida. Ah, bueno, aquí me faltó algo importantísimo. Antes de todo esto, entonces, antes de todo eso, tienen que definir. Entonces ustedes tienen que definir la variable. Entonces en este software se define la variable así. Entonces colocamos definir. Y entonces vamos a decir que la variable se llama a. Entonces definimos definir a como, y aquí me aparecen las opciones como carácter, como entero, lógico o real. Entonces vamos a empezar como entero. Entonces aquí definimos una variable a que va a guardar un número entero, y acá le decimos que al usuario que por favor digite el valor de a, y entonces digitamos el valor de a. Entonces miremos cómo funciona. Entonces digita el valor de a. Entonces voy a colocarle un valor 45. Y listo, ahí finalizó el programa. El programa no está haciendo nada más. Ahora queremos que nos muestre qué fue lo que nosotros escribimos. Entonces voy a darle clic acá donde dice escribir. Y vamos a colocar escribir. Y miren, ponemos lo siguiente. Escribir A. Escribir a. Entonces nos pide el valor. Entonces aquí colocamos 23. Y nos muestra, miren que aquí nos muestra 23. ¿Listo? Ustedes pueden usar también una cadena de caracteres para que uno sepa qué información está mostrando ahí. Entonces miren, ustedes pueden colocar entre comillas el valor de la variable a es. Dejan un espacio y acá después de la comilla colocan coma y el valor de la variable que sería a. Esto se llama en programación concatenación. Entonces vamos a revisarlo. Entonces escribimos, por favor ingrese el valor de la variable a. Entonces voy a colocarle 100. Entonces miren que el resultado que nos bota el programa es el valor de la variable a es 100. Y listo. Ahí ya hicimos nuestro primer programa. Vamos ahora a verificar algunas cosas de funcionamiento. Por ejemplo, una variable tipo entero. Nosotros ya definimos a como un entero. Voy a colocarle un número negativo. Efectivamente, sí lo toma bien porque la variable a, la variable a sí es un número entero y los números enteros pueden ser negativos o positivos. Lo que no pueden tener es parte decimal. Vamos a comprobarlo. Entonces voy a colocar 67.5.
2.889 y me sale un error. ¿Por qué? Miren, dice que no quise los tipos A, el valor ingresado debe ser un entero. Entonces ya ahí nos sale un error. Ahora voy a intentar otra cosa por acá y es colocar un número muy grande. Listo, ahí lo toma. Bueno, en este programa lo toma, pero vamos a ver que ya cuando estemos trabajando lenguajes de programación como JavaScript, estos tipos de datos, enteros, float y demás, tienen unas limitantes, tienen unos tamaños. Listos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos ya nuestro programa. Este programa nos permite generar un diagrama de flujo. Entonces ustedes hacen clic acá y miren que le genera el diagrama de flujo. En diagramas de flujo, este óvalo representa inicio del programa. Luego, bueno, entonces aquí yo le he puesto, vamos a ponerle el nombre. Entonces, llamémoslo variables, algoritmo variables o proceso variables, dependiendo de la versión que ustedes tengan. Hacemos clic aquí en dibujar diagrama de flujo y nos muestra el diagrama de flujo. Entonces tenemos el diagrama de flujo. Entonces dice proceso variables. Definir A como entero. Entonces aquí dice por favor ingrese el. Entonces pues, por lo que el mensaje es tan largo no lo muestra completo. Acá es la parte donde se mete el dato. Entonces miren que esta flecha significa que es de salida. ¿Se acuerdan de la parte de manejo de tics? Ahí que hablan de periféricos de entrada y periféricos de salida. Entonces esto quiere decir que lo muestra en pantalla. Y esto que es digamos algo que es de entrada. Entonces aquí nosotros metemos por teclado el valor de A. Se lo asigna a la variable A además. Y luego nos muestra el valor de la variable, que es lo que nosotros tecleamos. También este programa, estos pies, nos permiten hacer un paso a paso. Entonces el paso a paso es que nos muestra qué hace el programa. Entonces miren que ahí esa línea verde nos muestra cómo se va ejecutando. Entonces lo primero que hizo fue definir A como entero, escribió este mensaje y ahora está esperando que nosotros metamos un valor. Entonces voy a escribir el valor 15 y nos muestra entonces que escribe digamos la variable que metimos y finaliza el programa. Vamos ahora a guardar esto. Entonces le damos archivo, guardar como, y ustedes crean una carpeta. Entonces digamos yo podría crear una carpeta que se llame programación básica. Entonces en programación básica voy a guardar este archivo como variable entero y le damos guardar. Listo, así lo guardan ustedes. Entonces esta es la manera de trabajar con PCInt para que ustedes lo pongan en práctica. Entonces ahora continuemos con otro tipo de variable. Ahora miremos la variable tipo float. En algunos lenguajes de programación se llama float. Aquí en PCInt se llama real. Esta es una variable que nos va a permitir trabajar con números decimales. Básicamente es eso. Veámoslo acá con el PCInt de una vez. Entonces voy a cambiar ahora la definición de A. Entonces A va a ser definir A como real. Como real. Solamente un punto y coma. Escribir, listo, por favor ingrese el valor de la variable A. Entonces nosotros por ejemplo podemos cambiar el nombre, cambiémosle, en vez de A coloquémosle temperatura. Digamos ustedes cuando estén haciendo algún programa, por ejemplo en dispositivos programables como un Arduino, uno puede recibir un dato de un dispositivo como
un sensor que le da temperatura. Entonces acá vamos a emplear ese nombre para la variable. Entonces mire que le puse temperatura. Entonces por favor ingrese el valor de la variable temperatura, o por favor ingrese la temperatura. Ingrese la temperatura. Entonces aquí vamos a decirle que lea temperatura. Miren que nos sale. Entonces acá vamos a poner el valor de temperatura. Entonces el valor de la temperatura es. Y entonces ya podemos ejecutarlo. Entonces le decimos ejecutar. Entonces dice por favor ingrese la temperatura. Entonces la temperatura puede ser 23,4 grados Celsius. Entonces nos dice el valor de la temperatura es 23,4 grados Celsius. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que este tipo de dato sí nos permite guardar un número con decimal. Listo, entonces ese es el tipo de dato float, o en este caso en este programa se llama real. También existen unos caracteres, un tipo de dato que se llama carácter o char. Este guarda una sola letra, y eso por ejemplo uno lo ve en los códigos ASCII. Veamos un ejemplo sencillo. Digamos aquí en PCInt podemos colocar definir a. Entonces borremos esto acá. Entonces definir a como, entonces mire, carácter es como carácter. En PCInt, esto es solamente aquí en PCInt, va a suceder lo siguiente. Entonces aquí vamos a decirle, aquí reemplazamos, entonces vamos a colocar, recuerden, entre comillas, entonces escriba el carácter, y acá le vamos a decir leer. Entonces va a leer el valor que escribamos, y ese valor que escribamos va a ser A. Listo. Ahora vamos a decirle otra vez escribir, y acá vamos a decirle el valor del carácter es. Y aquí nos aparece el valor. Entonces vamos a darle ejecutar, y aquí por ejemplo miren que cuando escribamos el carácter le puedo colocar una letra. Entonces por ejemplo le puedo colocar la T. Entonces el valor del carácter es T. Esa es la ventaja de, pues digamos, de utilizar este tipo de variable carácter. Existe otro que se llama string, que es bastante usado, cadena de caracteres. Entonces uno puede colocar un mensaje, entonces lo puedo guardar como carácter o como cadena, pues en este lenguaje que permite hacer eso. Entonces definir A como cadena, entonces leer A. Entonces yo puedo hacer también otra cosa, por ejemplo, bueno, hagámoslo así por teclado. Listo, entonces aquí como voy a escribir el mensaje completo solamente le voy a colocar A. Entonces ejecutamos, y lo primero que nos va a decir es escriba. Aquí voy a cambiarlo, entonces voy a colocar escriba el mensaje, porque con cadena nos permite escribir más de un carácter. Le doy a ejecutar, y entonces escriba el mensaje. Entonces voy a escribir hola mundo.
y cuando le haga clic acá o enter me va a mostrar hola mundo. Entonces aquí puedo decir el mensaje fue. Entonces ejecuto. Aquí me faltó la coma. Listo. Entonces el mensaje, escribe el mensaje. Entonces hola mundo. El mensaje fue hola mundo. Listo. Entonces ahí estamos viendo cómo funciona los tipos de variables con PCInt y en general con los lenguajes de programación. Entonces pues vamos a empezar primero con este programa que nos va a facilitar el entender cómo funciona la programación, y estos ejemplos que estamos haciendo aquí en PCInt luego los vamos a pasar a un lenguaje de programación con el que vamos a trabajar, por ejemplo con el JavaScript. Volviendo acá, entonces vemos un ejemplo. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto se llama una estructura de decisión, que es la estructura if. Aquí como está en español, entonces lo muestra como sí y si no. Aquí lo que definimos fue dos variables tipo enteras, por ejemplo a y b, y c lo definimos como lógico. Entonces el a y b son números. Entonces aquí primero nos dice escribir el valor de a. Entonces aquí escribieron 56. Luego escribir el valor de b. Escribieron 34. Entonces aquí hacen una comparación. Entonces aquí preguntan, ¿a es mayor que b? Si a es mayor que b, entonces asígnele a c el valor verdadero. Si no, asígnele el valor falso. Y 56 es mayor a 34, por lo tanto se le asignó el valor de verdadero. Si hubiera sido al contrario los números, entonces 34 no es mayor a 56. Entonces aquí no se cumpliría esa condición, esa comparación de que a es mayor a b, si hubiera ejecutado esta y hubiera mostrado un valor falso. Entonces estos son los valores lógicos que solamente muestran un 1 o un 0, un true o un false. También encontramos en programación algo que se llama las constantes. Una constante es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un programa. Entonces es un valor que se queda fijo. Por ejemplo, el valor del número pi. Y así con otras constantes matemáticas que los lenguajes de programación ya incluyen. Por ejemplo, el número pi, la mayoría, pues todos los lenguajes de programación incluyen, inclusive este PCInt, que es para hacer pseudocódigo. Veámoslo con un ejemplo. Entonces hagamos este ejemplo acá de hallar el área de un círculo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Entonces colocamos, podemos abrir uno nuevo. Entonces abramos un programa nuevo y lo vamos a llamar área círculo. Entonces lo primero es definir. Entonces recordemos, empezamos con definir. Entonces definimos, vamos a definir radio. Entonces definir radio como, entonces un radio puede tener decimales, entonces lo vamos a definir como un número real. Entonces como real. El resultado también tenemos que definir, entonces el resultado puede dar con decimales, entonces vamos a colocarle definir área como real. Y el número pi ya lo va a traer aquí el programa, ya les digo cómo lo vamos a manejar. Entonces ya tenemos el radio y el área. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar esta salida de pantalla, escribir, y le vamos a decir que el computador nos muestre lo siguiente. Entonces nos va a mostrar escribir. Vamos a decirle que escriba por favor
digite el valor del radio del círculo. Ahora vamos a hacer que lo que nosotros escribamos lo lea. Entonces vamos a decirle leer. Entonces leer va a ser igual a radio. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que área va a ser igual a pi. Miren que cuando escribo pi sale de una vez en azul. Eso es porque es una constante ya del programa. Entonces pi va a ser igual al radio al cuadrado, ¿no? Entonces digamos podemos ver que el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado, es decir, r por r. Entonces aquí como hacemos r al cuadrado lo podemos hacer así, radio por radio. Área es igual a pi por radio por radio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir. Entonces vamos a escribir el resultado. Entonces le decimos escribir área. Entonces veamos cómo funciona. Lo voy a hacer el paso a paso para que ustedes vean cómo funciona. Entonces primero define el área, luego el radio del área y luego nos coloca el mensaje. Entonces por favor digite el valor del radio del círculo. Entonces digamos que es un radio de 3.25. Entonces hace la operación y nos muestra que el radio es de 33.18. Ustedes lo pueden comprobar en sus casas con la calculadora. Recuerden, radio al cuadrado multiplicado por el número pi. Listo, entonces ahí nos mostró el valor. Recuerden que si quieren que no solamente muestre el dato, podemos colocar un mensaje. Entonces el mensaje se coloca entre comillas y el valor con coma. Después de el mensaje, coma, y se coloca la variable. Entonces el valor del o acá el área del círculo es igual a, entonces dejamos un espacio y ejecutamos. Entonces otra vez 3.25 y nos dice el área del círculo es igual a 33,18. entonces esa es la manera con la cual vamos a trabajar con variables y constantes en programación. Listo, entonces la idea es que luego esto que estamos aprendiendo con PCInt lo hagamos con un lenguaje de programación. Entonces miren, recuerden que aquí les genera el diagrama de flujo. Entonces aquí se ve todos los pasos desde que inicia el programa. Estas son ya, digamos, acciones que realiza el programa, que son definir áreas, definir radio. Aquí la de salida que nos dice digita el valor, aquí la de entrada que metemos el radio, aquí le asigna la operación a la variable área y aquí muestra el resultado y fin del proceso. Eso es todo lo que podemos trabajar aquí.